donde puedo respirar, voces que no callarán, sueños que van a luchar. El pasado sábado fue filmado, fue grabado en un acto que se realizó en la ciudad de La Plata para presentar lo que dio en llamarse Las Fuerzas del Cielo, con varios locutores o varias alocuciones, varias presentaciones de referentes de la militancia del gobierno nacional, referentes de la militancia libertaria, uno de ellos Daniel Parisini, cuyos dichos fueron los que tal vez despertaron mayor preocupación porque habló de la presentación del brazo armado de la Libertad Avanza que iba a llevar por título Las Fuerzas del Cielo. Esa declaración fue denunciada ayer por un legislador socialista santafesino ante la justicia y fue tomada con burla esta denuncia. Daniel Parisini además terminó diciendo que eso era un chiste. Lo dijo también Agustín Laje, que fue otro de los que hizo una presentación este fin de semana en el mismo acto y haciendo alusión a que de un lado están los buenos, que por supuesto ellos integran esas filas de la gente buena, y del otro lado está la gente mala. Y ahí empezó el cántico de zurdos hijos de puta, coreado, vitoreado por todo el público que estaba presente. Esto que en varios sectores está siendo visto cada vez con mayor preocupación, que hace referencia a los enfrentamientos, a la discursividad cada vez más agresiva, una discursividad que hace alusión inclusive a terminología que muestra un costado que muchos describen como directamente fascista y que nos hizo remitirnos a otros momentos de la historia donde veíamos y encontrábamos este tipo de enfrentamientos discursivos, pero que terminaban impactando después en el enfrentamiento territorial, en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y uno de esos momentos que veíamos aparecer con relevancia en la historia argentina tiene que ver con lo que dejó en nuestro país el movimiento Tacuara. Sobre eso vamos a hablar con un investigador, historiador, investigador del CONICET, que trabaja, entre otras cosas, la historia comparada de movimientos armados en Argentina y Brasil. Vamos a hablar sobre estos temas con el doctor Esteban Campos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Esteban, ¿nos escuchás vos? Te estamos viendo por... Sí. Perfecto. Te escucho. Sí, estamos teniendo problemas. Esto es conexión de internet, prácticamente. ¿Podemos retomar la llamada o la comunicación por llamada? ¿Puede ser? Esteban, ¿sería posible que charlemos por teléfono? Porque internet está evidentemente teniendo algunos problemas para que podamos conversar. Dale. Ahí la producción se comunica con vos. Hablábamos de esto porque decíamos, ahí hay tal vez un germen que podemos rastrearlo y encontrar cómo ha funcionado en la historia argentina, en la historia reciente, este tipo de enfrentamientos. Hay muchos grupos armados a los que conocemos o a los que eventualmente hacemos referencia con mayor frecuencia. Digo, tal vez coincidan conmigo en que se habla mucho de, no sé, montoneros, por ejemplo, el ERP. El Sí. Ejército Revolucionario del Pueblo. Digo, agrupaciones de izquierda. Claro, Bueno. en ese sentido, Diego, hacer la diferenciación entre aquellos que fueron apadrinados por el Estado y los que no. Digo, también el recuerdo Claro. de la AAA. Me parece que esto siempre es grave, pero es más grave cuando tiene el padrinazgo del Estado. Del gobierno. La figura de los paraestatales, Lo que a ¿no? mí me pareció preocupante es cuando la AG dice que básicamente está bien que el país esté dividido y que van a abogar por eso también. Vamos a retomar esta charla que habíamos empezado y vamos a hacerlo telefónicamente para hablar con el doctor Esteban Campos. Esteban, ¿nos escuchás ahora? Sí, escucho bien. Perfecto. No lo veo, pero escucho bien. No, ahora sí te escuchamos perfectamente nosotros y por lo menos va a ser una comunicación un poco más fluida. Gracias por atendernos, gracias por este tiempo para conversar. Esteban, bueno, veíamos que los movimientos armados en Argentina han tenido diferentes momentos y nos interesaba en particular ir viendo cómo se fue manifestando esa violencia política en la historia de nuestro país. Si nos podés ayudar a pensar ese tema. Bueno, la violencia política en la Argentina es de larga data. En el caso de lo que mencionaron ustedes de Tacuara, fue una organización nacionalista de extrema derecha, conocida a fines de los años 50 y la primera mitad de los años 60 por sus ataques violentos contra la comunidad judía y contra militantes de izquierda.
quedó en la memoria histórica por ser la primera experiencia política, algo así como el jardín de infantes de militantes de izquierda y de derecha de los años 70, bastante conocidos, como Rodolfo Galimberti de Montoneros, Felipe Romeo, el vocero de la AAA, Joe Baxter, que fue uno de los fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo, de izquierda, guevarista, Freddy Saratini, menos conocido, pero que fue miembro del grupo de tarea de la dictadura de Videla. Todos esos fueron iniciados en Tacuara, esta organización madre de los años 50, 60, que tiene un árbol genealógico que se remonta a la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, la UNES, que era un grupito de jóvenes que fue comando civil en el golpe de 1955 que derroca a Perón. La UNES se remonta a 1935, también otro año así de años así de golpes militares, de dictaduras, de gobiernos semidemocráticos, y la UNES era una organización juvenil de la Legión Cívica. La Legión Cívica era un grupo de inspiración fascista creado por la dictadura de José Félix Uriburu. Entonces los jóvenes de la UNES, cuando crecen, forman la Alianza de la Juventud Nacionalista, que después cambia su nombre y se convierte en la Alianza Libertadora Nacionalista, ¿no? Otra organización de extrema derecha, antisemita, con la particularidad de que esta empieza a crecer y se convierte en una derecha más popular, ¿no? Que tiene cierto arraigo en ya no solamente sectores de élite, sino en sectores más populares. Esteban, te iba a consultar qué vínculos tenían con los gobiernos de los momentos en que se constituían estos movimientos políticos de derecha. Bueno, Tacuara, tanto la alianza como que es más de los años 30, 40, como Tacuara, que es más de los años 50, 60, siempre van a ser vistos por sus opositores como fuerzas de choque, ¿no? Como grupos de choque que están empleadas por los gobiernos de turno. En el caso de la Alianza Libertadora Nacionalista hay una parte que se divide con el peronismo y una parte se convierte así como en filo peronista y es, digamos, como una herramienta del gobierno de Perón para enfrentarse con opositores. En el caso de Tacuara se cree, si bien no hay pruebas contundentes, pero se percibe en la época que tienen aceitados vínculos con servicios de inteligencia. De hecho, en tiempos del presidente Ilia, en los años 60, hay un decreto que prohíbe la actividad tacuarista por los hechos de violencia contra la comunidad judía y contra otros sectores de la sociedad argentina, pero por la protección que tienen de la policía no va a ser mucha mella en estos sectores. Entonces, eran sectores que se vean a sí mismos como un grupo antisistema, ¿no? que soñaban con destruir la sociedad tal como se conocía en esa época, pero que también eran apañados por gobiernos de turno. Esteban, ¿y qué decía la sociedad del momento? Digo, ¿cómo miraban las acciones del movimiento Tacuara en particular, que es por ahí el eje del que estamos hablando, pero también de esos otros grupos armados de derecha que iban funcionando como fuerza de choque? El mundo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, era un mundo cortado por la Guerra Fría, ¿no? Entre el capitalismo y comunismo. A diferencia de hoy, que ya en 1989 se cayó el muro de Berlín, el comunismo no existe, desapareció, por más de que algunos sectores lo agiten como fantasma. En ese momento, en un mundo cortado por la Guerra Fría, entonces había un sector, sobre todo vinculado a los sectores más anticomunistas, de la iglesia, del ejército, del gobierno, que veía con cierta simpatía a las acciones de Tacuara, pero después había una gran parte de la sociedad, no solamente la comunidad judía o los sectores de izquierda, que estaba asustada o indignada por estos hechos de violencia. Ahí la respuesta va a ser interesante porque estos sectores agredidos más directamente, como la comunidad judía, que Tacuara iba y atentaba contra sinagogas o contra miembros de la comunidad judía. De hecho, en 1964 hay un asesinato de un joven que vivía con sus padres, Raúl Alterman, que era de ascendencia judía y a la vez también había pasado por algunas organizaciones de izquierda, sin tener demasiado compromiso.
y van y lo matan en su casa. Frente a estas agresiones, la comunidad judía, por ejemplo, va a hacer una huelga en Villa Crespo, el barrio con mayor concentración judía de Buenos Aires, y va a cerrar sus puertas. También se van a crear grupos de autodefensa judía, que se van a entrenar en los clubes judíos, que van a responder a las agresiones poniendo el cuerpo. Algo parecido hacen los grupos de izquierda. Hay, por ejemplo, en las federaciones universitarias, que eran los grupos que se enfrentaban con Tacuara, que hace su primera aparición pública en el conflicto de la educación laica contra la educación libre en 1962. O sea, de la educación... La educación libre, que era promovida por los sectores nacionalistas, pero que en realidad era una educación promovida por la Iglesia, ¿no? Claro, era en ese momento el Estado tenía el monopolio de la educación pública, y el presidente Frondizi en ese momento les permite a las universidades privadas, a establecimientos privados, que generalmente en ese momento eran sobre todo confesionales, emitir títulos, y esto era defendido por las organizaciones más ultranacionalistas y más vinculadas con la Iglesia Católica, como Tacuara. En ese conflicto de laica versus libre, que a la vez es un conflicto de progresismo, universidades progresistas versus conservadores vinculados a la Iglesia y estas organizaciones de ultraderecha, ahí aparece Tacuara rompiendo manifestaciones, entrando con cachiporras, con armas de puño, con navajas, a agredir y a enfrentarse con sectores, en este caso, en este conflicto, sectores de izquierda o de centro, ¿no? Radicales, socialistas, comunistas. Esteban, está quedando clarísimo ese panorama, y vos sabés que algo que solemos ver con mayor frecuencia, por lo menos, es que a los grupos políticos actuales, o algunos de ellos, se los suele vincular en línea a veces bastante irresponsable, pero se los suele tildar de montoneros, zurdos a ciertos grupos políticos. Pero ¿hay actualmente algún grupo que se pueda vincular con esos discursos de Tacuara? Digo, ¿está vigente en la actualidad política argentina alguna reminiscencia? ¿Se ha imbricado el discurso de Tacuara y de esos movimientos de derecha con alguna línea política actual? Mira, por un lado, o sea, quiero agarrar lo primero que dijiste. O sea, el gobierno actual es, a mi modo de ver, un anticomunismo sin comunistas, ¿no? Porque, como decía, el comunismo es un fenómeno del siglo XX, y más bien el anticomunismo del gobierno actual se usa como una etiqueta para descalificar y eventualmente perseguir opositores, que pueden ser de distintas identidades políticas, adherir a distintas ideologías. Eso por un lado. Después, por otro lado, hay semejanzas y diferencias, ¿no?, entre Tacuara y la Libertad Avanza, o estos sectores más ultras dentro de la Libertad Avanza. En primer lugar, Tacuara era una derecha nacionalista que quería un Estado interventor en lo económico y lo social. Eran antisemitas y antisionistas, eran a su modo anticapitalistas. Del otro lado, la Libertad Avanza, por el contrario, es una derecha globalista que quiere un Estado mínimo, una economía desregulada, están alineados con el Estado de Israel, y eso no es casualidad. Acá sí hay una relación con el pasado, porque están alineados con el Estado de Israel para parecer menos nazis, ¿no? Para hacer una especie como de washing, como se usa el término black washing o pink washing, ¿no? Para bañarse de una manera con cierto ideario progresista, para al mismo tiempo encubrir una tentación autoritaria que creo que con esto de la fuerza del cielo y del acto del otro día muestra la hilacha. Eso es del lado de la diferencia, ¿no? Era, por un lado, una derecha ultranacionalista, la de Tacuara, por un lado, una derecha ultraliberal globalista, la de la Libertad Avanza. Las semejanzas, para mí, es que los dos son experimentos autoritarios unidos por el anticomunismo, ¿no?, con esta salvedad de que el comunismo existía en el siglo XX y ahora ya no. Los dos venden teorías conspirativas para inventar un relato sobre un nuevo orden mundial. Llamativo que Tacuara decía que la ONU era comunista, las Naciones Unidas eran comunistas, porque el comunismo quería un gobierno mundial, y la Carta de las Naciones Unidas estaría inspirada en la Constitución de la Unión Soviética. Milei dice en foros internacionales que la ONU es comunista porque apoya la Agenda 2030 progresista. Casi interesante, porque hay un hilo común entre teorías conspirativas del siglo XX y del siglo XXI. Y ahora,
con esta última noticia de el brazo armado de la Fuerza del Cielo, los dos tienen una estética fascista. Tacuara saludaba con la mano alzada como los falangistas españoles, o sea, la falange española, que era el fascismo español de Primo de Rivera, armaban comandos para cazar izquierdistas y judíos. Del otro lado, la Fuerza del Cielo hacen actos con iconografía copiada de celebraciones nazis, llaman a ser brazo armado del gobierno. Y bueno, acá creo que lo interesante en relación con lo primero que preguntabas sobre la violencia política, es que creo que, bueno, por un lado no hay que subestimar los hechos de violencia. De hecho, sectores de la Libertad Avanza agredieron en el marco del conflicto universitario a estudiantes de la Universidad de Quilmes. No es solamente violencia verbal o discursiva. La gran incógnita es si esta gente va a pasar al acto ahora, ¿no? Claro. Pero me parece que las alertas están apareciendo cada vez con mayor frecuencia y Esteban, este enlace que podemos hacer con la historia nos deja muchas pistas para seguir pensando. Te agradecemos enormemente esta gentileza. Dale, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Esteban Campos es historiador, investigador del CONICET, viene mirando de manera comparada movimientos armados en Argentina y Brasil.